Amigos, llegamos a la entrevista de la semana y siempre manteniéndonos a la vanguardia de los eventos que se relacionan con el acontecer agropecuario, recibimos en la entrevista de la semana al diputado Jorge Cavoli, quien es el impulsor de dos proyectos de ley que al aprobarse en el Congreso Nacional serán de gran impacto en este sector. Bienvenido, Jorge. Explícanos la iniciativa que está impulsando para que los televidentes y en especial los que se dedican a las actividades productivas en el ámbito agropecuario valoren y le den su apoyo al logro de tus iniciativas. Bueno, muchísimas gracias, don Oscar, por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí en este importante programa en esta mañana. Tal como usted plantea, nosotros somos el proponente de dos proyectos de ley que tienen que ver con el sector agropecuario nacional, a quien yo represento también como productor, aparte de representar mi provincia y representar a los dominicanos y a las dominicanas en el Congreso Nacional, pero vengo de ese sector, soy productor ganadero y por tanto tengo el compromiso de hacer los aportes que sean necesarios desde el punto de vista legislativo. Y estamos proponiendo, como señalamos, dos proyectos de ley. El proyecto de ley que castiga el delito del abigeato en República Dominicana, que es el tipo penal que define lo que nosotros conocemos como cuatrerismo normalmente y que es un problema que se ha agravado de manera importante en toda la geografía nacional y la justicia no tiene una herramienta legal, el Estado, los ganaderos no tienen una herramienta legal para frenar este problema y por eso es que hemos visto que se le ha ido de control, en cierto modo, a las autoridades del país. Y debo decir que la Policía Nacional ha hecho su trabajo, porque en la mayoría de los casos lo apresan, pero cuando traducen la justicia no tiene cómo castigarlo. También estamos proponiendo el proyecto de ley de agroturismo en República Dominicana y que es una ley que está en uso en muchos países del continente y también de Europa. Entonces, hablando probablemente del tema del cuatrerismo, que yo entiendo que es la prioridad en el programa de hoy, tal como le decía, estamos planteando introducir un nuevo tipo penal en la República Dominicana para castigar el hurto de ganado. El término del abigeato, la figura jurídica del abigeato, es la figura jurídica que se utiliza en Latinoamérica, que se ha utilizado en Latinoamérica con mucho éxito para poder enfrentar este delito. Una figura que viene del derecho romano y que va más allá de lo que es el robo de ganado como nosotros lo conocemos. Ahorita sí, el simple robo. Exactamente, sí. El abigeato tipifica las características, las circunstancias, las agravantes y las atenuantes de ese crimen. Y por eso yo le he dicho, bueno, como un término quizá poco manejado en el país, que muchos abogados no lo conocen. Sí, a veces como que resulta, y entonces hemos estado en conversación con distintos sectores, socializando este término, ¿verdad? Y socializando este proyecto de ley, que si se ha usado con éxito en Latinoamérica entero, ¿por qué no tenerlo en la República Dominicana? ¿Por qué los ganaderos del país no pueden tener una figura jurídica que los ayude a enfrentar ese problema? Y el Estado Dominicano, imagínese usted lo que se ahorraría el Estado en términos de operaciones si ya en la justicia dominicana, en los textos jurídicos del país, hubiera una figura para castigarla, para sancionarla. Porque no se habla solamente de castigar, sino de prevenir. Cuando la gente sepa, cuando los que cometen ese tipo de delitos sepan que hay una ley que lo castiga de manera drástica, usted puede estar seguro que se va a desincentivar el robo de ganado y eso se va a traducir en un ahorro importante para el Estado en operaciones que ahora la policía anda loca en el país entero detrás de los delincuentes. Lo agarran, en la mayoría de los casos, debo decirlo, lo traducen a la justicia y la justicia tiene que hacer lo que la ley les ordena. Entonces, por eso estamos proponiendo este tipo penal que, como le dije, está en uso en Latinoamérica entero. Y por mencionarle un solo caso, dos casos le voy a mencionar, el caso de México y el caso de Colombia. En México, ahora mismo, si no se aprobó, está en conocimiento en el estado de Tabasco, una propuesta del PRI, me parece, para considerar el abigeato como un delito grave, que actualmente las penas eran de hasta 16 años, ahora plantean de calificarlo como delito grave y de llevar la pena de 16 hasta 60 años de cárcel para el que cometa abigeato. En Colombia se acaba de aprobar recientemente, hace algunos años, el presidente Iván Duque la promulgó la ley, y en Colombia
el que comete abigeato, que por definición es el delito punible, que consiste en el robo de ganado mayor y menor, al que condenen, al que castiguen por abigeato, se le abre un proceso de extinción de dominio sobre los bienes y los muebles e inmuebles que se han utilizado en ese tipo de delito. O sea que se le está dando forma para tener una ley que sea eficiente en el combate de este tipo de delitos, que hasta que no tengamos una ley aquí que lo tipifique correctamente, ese problema no se va a resolver. Y quiero aclarar, ingeniero, que cuando me refiero a ganaderos, no me refiero solamente a los que crían vacas. En la ley está definido el tipo de ganado mayor, ganado menor, que se refiere a ganado bovino, ganado porcino o bicaprino, que son de los más afectados en el país por la facilidad del transporte. Son más fáciles de transportar las ovejas y las cabras, y también los criadores de caballo y de otras especies mayores y menores. Pero preparando una entrevista en la semana pasada, me enteré que también los productores apícolas están siendo víctimas de esta situación. Sí, porque es que entran donde hay una colmena y destruyen toda la colmena para llevarse solamente las tablas cargadas de miel. Así es. Y las ovejas se quedan locas buscando. Y sin contar también los animales que son descuartizados en la finca. Animales de alta genética. Eso te iba a decir que estamos promoviendo una alta genética, incluso con un programa nuevo que es una iniciativa, donde tu gente que compra, que sea una vaca novilla lechera de alta genética de 80, 100 mil pesos, tú me que te la maten para llevarla a los 2 cuartos nada más. No, 80, 100 mil pesos vale cualquier vaca criolla. Sí. Una vaca genética vale 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil dólares. Sí. Igualmente los ovejos. Tenemos un caso de un amigo, que es el amigo Fernando Wet, sí, que seleccionó unos ovejos de alto valor genético para ir a la feria, y 2 días antes de la feria se lo descuartizaron y se lo mataron los ovejos. Y la ley de nosotros plantea restituir el valor comercial de los animales. Aparte de plantear prisión de 1 a 10 años en abigeato simple y de 10 a 15 años en abigeato agravado. O sea, ok, pero digamos una cosa, yéndonos a la parte práctica, Jorge. Está la ley, se aprueba y se promulga. ¿Qué mecanismo habrá para que eso se ejecute? Para que, o sea, no sé, porque yo percibo que a nivel rural hay poca vigilancia. ¿Cómo se manejaría esa parte? Por ejemplo, en este caso, he conocido eso y a Sotobó, pero mandan un animal, le llevan los cuartos, entonces van a una carnicería de campo, le venden a ese carnicero. Ese carnicero estaría entonces siendo penalizado cuando se descubra. Si él conoce que compró carne fraudulenta, porque imagínese, los carniceros matan su ganado. Si a usted le llevan carne picada, ¿verdad que sí? A vendérselo. Usted sabe que eso fue producto de una acción fraudulenta. Entonces hay que establecer los medios de prueba, pero eso es muy fácil. El ganado no se puede desaparecer. Mira, allá en María Trinidad Sánchez, la provincia que yo represento, hubo un robo de 480 cabezas de ganado, de sustracción o de distracción, como usted quiera llamarlo, porque no se le puede decir robo, ahora mismo eso es abuso de confianza, o se lo tomaron prestado. Pero en María Trinidad Sánchez a 2 ganaderos le sustrajeron 480 cabezas de ganado. Y se han aparecido, ya se saben quiénes son los culpables. Entonces, como no tenemos una ley que castiga el abigeato o el robo de ganado, la justicia es muy indulgente. Y entonces a veces no se aplican las penas que debieran aplicarse si tuviéramos un tipo penal que lo estableciera de manera puntual. Y ahí es que interviene y ahí es que radica la importancia de nuestro proyecto. Eso es muy simple. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cuatrerismo y el abigeato? Que la gente dice, pero ¿por qué no tratarlo como cuatrerismo? El cuatrerismo es uno de los delitos del abigeato. El abigeato define las circunstancias, las agravantes, las características y las atenuantes de ese delito en particular. Por ejemplo, si un empleado suyo le vende su ganado, eso no es cuatrerismo. Ahora eso sí es abigeato. Disponer de ganado sin el consentimiento del dueño es abigeato. Estampar ganado con una estampa diferente, que pueda hasta cruzarse de predio. Por ejemplo, usted y yo tenemos una finca. A usted se le pasan la vaca para la finca mía y yo, con conocimiento de que yo no se le he comprado, a usted vengo y le estampo. Eso es abigeato. Eso no es cuatrerismo, porque yo no me metí a su finca. El cuatrerismo es simplemente entrarse a su finca, romperle los alambres y robar el ganado. Eso es cuatrerismo. El abigeato es mucho más amplio. El transporte de ganado, por ejemplo, el que transporte ganado sin el consentimiento del dueño comete abigeato.
no es cómplice, es abigeato. Entonces, hay una serie de definiciones que están en la ley. Yo creo que le pasé, ¿verdad?, el borrador del proyecto de ley, si no me equivoco. Y ahí están contemplados todo lo que se denomina como abigeato, que el simple cuatrerismo no lo define. El cuatrerismo es uno de los delitos contemplados en la sombrilla del abigeato. Eso es muy importante. Y la parte, por ejemplo, que es un problema que no sé cómo tú lo enfocarías, el problema que tenemos ya con la frontera con Haití, que se da cuatrerismo, y pero que sabemos el problema que hay en Haití, que ley tierra de nadie, que se podría ayudar la ley en ese sentido ahí. ¿Cómo tú ves eso? Claro que sí. Nosotros tenemos una situación muy particular, que es que compartimos una frontera casi inexistente. Sí. Se está trabajando ya en exactamente, una versión más o menos. O sea, que es muy fácil de traspasar en todo el sentido de la palabra. Y es una realidad que es meramente dominicana y ocurre en la frontera. Hay un trasiego constante de animales robados sobre todo. Las leyes son de aplicación nacional. Obviamente nosotros no podemos transgredir el territorio nacional para ir a perseguir a nadie, pero a los nacionales haitianos que incurran en esa práctica y se han sorprendido aquí en el país, se le aplica la misma ley, claro que sí. O sea, la idea es, ingeniero, tener un tipo penal, tener una ley que penalice de manera específica lo que nosotros conocemos como el robo de ganado y que se ha desbordado en el país porque obviamente los delincuentes se han dado cuenta de que no hay cómo condenarlo, cómo perseguirlo, cómo castigarlo. Y eso va a seguir ocurriendo. Y nosotros tenemos la obligación y el compromiso de no desproteger a nuestros productores, sobre todo en un contexto de crisis donde la producción alimentaria es una acción estratégica importante para cualquier Estado. Yo entiendo que el Estado dominicano debe de proteger esa parte y tomar en cuenta esa parte. La generación de empleo, la producción de alimentos y la estabilidad agroalimentaria del país. Entonces, nosotros es una ley que no cuesta dinero, simplemente voluntad política, y yo entiendo que tenemos que crear las condiciones para que el país pueda tener y los productores nacionales puedan tener esa ley en el menor plazo posible. Estamos hablando, hay dos opciones. Una es de hacer una ley especial, que si usted le pregunta a Jorge Caboli como proponente, si prefiere una ley especial o que sea incluido en el nuevo Código Penal que se está estudiando en la Cámara, yo preferiría una ley especial por varias razones. Primero, porque es un delito muy particular. Debo decir que en el nuevo Código Penal hay un artículo que se refiere al cuatrerismo, pero como le decía inicialmente, el cuatrerismo no define ese delito de manera integral, sino que se refiere y lo aborda de una manera muy escueta. Sí. Y entendemos que si se fuera a incluir en el nuevo Código Penal y no una ley especial, debiera entonces incluirse la figura del abigeato. Pero yo preferiría que sea una ley especial para que el sector comience a ser verdaderamente importantizado, que el sector pueda tener una ley, que los ganaderos y productores del país y los criadores del país puedan contar con una ley de parte del Estado Dominicano y que eso refleje lo que es la importancia del sector. Si es solamente voluntad política lo que cuesta. Entonces, yo preferiría que sea una ley especial, pero en última instancia pudiera incluirse como parte del nuevo Código Penal que está en estudio en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que los sectores relacionados y o perjudicados en el país estarán de acuerdo con esto y generarán el apoyo suficiente si es necesario. Sí, así es. Las iniciativas legislativas salen de las necesidades del pueblo y esta es una necesidad muy sentida. Yo entiendo que el sector tiene que hacerse sentir en este caso y en muchos otros casos. Yo mismo estoy trabajando en fortalecer la identidad del sector al cual represento y por eso he estudiado bastante cuáles son los aportes que nosotros desde el ángulo en que nos encontramos ahora en el Congreso Nacional como diputados podemos hacerle a un sector en cierto modo olvidado. O sea que tú mencionas el tema de la ganadería en muchos países, la gente como que a veces es un tema, ¿verdad?, que no es un tema muy común para muchos sectores ni es un tema prioritario para muchos sectores y yo como representante del sector me veo en la obligación de sacarlo a la palestra, de importantizarlo y de generar todas las iniciativas que pueda para ayudar a contribuir en la solución de sus problemas. Y este es uno de los problemas más grandes que tienen los ganaderos de todo el país, y no solamente los ganaderos, sino el Estado Dominicano, que debe ser el garante de la seguridad nacional. Y entiendo que esta es la herramienta, la única herramienta que puede contribuir de la forma más eficaz
y menos costosa, tanto a productores como las autoridades nacionales. No, te iba ya cerrando el tema. Jorge, recordarte que un productor apícola, es presidente de una asociación, me dijo que en la semana pasada a 10 productores del entorno de ellos le destruyeron las colmenas. Sí. La ley contempla así particularmente las abejas como No lo contemplan las abejas, pero en el marco del estudio del proyecto podemos ver si se puede incluir de alguna manera, porque el abigeato se refiere al ganado que es arreado, por definición del término, que es un término latino, ¿verdad? Sí. Y que viene del derecho romano, entonces esa parte pudiéramos estudiarla. Pero entiendo que en el marco de este proceso podemos identificar soluciones también para ese sector. Que de manera muy específica. Y podemos estudiarlo y podemos incluirlo en la ley también, yo pienso. Sí. Por eso yo invito a todos los sectores que puedan colaborar desde el punto de vista técnico también y político, que es muy importante, que concentremos nuestra energía en darle al país y darle a los productores nacionales, que son los encargados de producir los alimentos que necesita el pueblo dominicano, y ayudar a proteger un sector tan importante y tan estratégico de la vida nacional. Sí. Jorge, virando la página, como dice, vámonos al turismo rural. Este proyecto de ley, explícanos en forma resumida, ¿qué tú persigues con esto? Y ¿cuál es la línea de ahí? ¿Y en qué estás tú estás? Escúchame, vuelvo atrás un minuto. Por mencionarle dos casos. En el este del país, tengo entendido que habían 60,000 cabezas de ovino caprino hace un tiempo y quedan apenas 600. Para que usted tenga una idea de la gravedad del problema del robo de ganado en la República Dominicana. Entrando en materia con el tema de la ley de agroturismo, como representante del sector, esa es otra de las iniciativas que nosotros hemos identificado, que entendemos que puede ser de gran ayuda, no solamente para el sector productor nacional, sino para la economía del país. El presidente de la República, Luis Abinader, el ministro David Collado, y el equipo del gobierno han estado interesados en recuperar, obviamente, el turismo como una de las fuentes importantes de recursos y de sostenimiento económico de la República Dominicana. Esa ha sido una de las prioridades del gobierno y nosotros en esa dirección hemos propuesto la ley de agroturismo de República Dominicana. Esta ley no es una ley nueva que la hemos inventado, es una ley que fue recientemente aprobada en Panamá, en Colombia, que tiene mucho tiempo en uso en Europa. Y yo siempre he dicho, mire, yo he tenido la oportunidad de visitar Europa varias veces y obviamente uno de los sectores, el sector agropecuario, que es de mi interés, he podido ver muchas cosas allá y tienen, óigame bien, fabrican los mejores alimentos del mundo y producen solamente 4 o 5 meses en el año. Nosotros aquí podemos producir 365 días del año, sin embargo no tenemos ni la cantidad ni la calidad de la producción agropecuaria que tienen por ejemplo, en Europa, por mencionarle un caso, donde el agroturismo es un sector importante. Entonces, ¿en qué consiste el agroturismo? El agroturismo es la actividad que promueve el turismo rural. Sería importante para el país complementar nuestra oferta turística, que no solamente debe de ser de sol y de playa o de turismo histórico, en el caso de la zona colonial, sino que el país, un país que puede producir 365 días en el año, puede incluir esa oferta como Estado, ¿verdad? Incentivarla, reconocerla, relanzarla. Y le puedo mencionar un caso muy emblemático que se ha desarrollado de manera espontánea y particular, el caso de Caprache en Asua. Eso es un ejemplo de agroturismo que yo pienso que ya el gobierno ha tenido algunas iniciativas importantes con ese sector, pero ya es el momento de que el Estado, como Estado, aborde ese sector que está prácticamente sin reconocimiento y subexplotado en la República Dominicana. Este es el caso de la productora de cacao, creo que de la zona de Puerto Plata, por ahí. Sí, y tenemos muchísimos casos por ahí que tenemos que... La Junta Agroempresarial creó una ruta. Exactamente. Entonces yo soy el proponente del proyecto de ley que promueve el agroturismo en la República Dominicana, que entendemos que es otro proyecto que va a ser de gran beneficio para el sector agropecuario y también para el Estado dominicano. He visto documentales en Alemania, Francia, en Costa Rica, que ya es un referente cercano a Costa Rica. Sí, exactamente. De lo que son las rutas y senderos rurales, de caminar
Alemania tiene que yo cuántos miles de kilómetros de ruta y sendero Sí. entre todos esos bosques que hay, que de Baviera, subiendo hasta Suiza, una cosa inmensa, pero muy organizado, con ruta organizada, con mapas, Sí. con puntos, guías que en algunas zonas que tienen que obligatoriamente llevar y así, cada cosa, todo organizado. Sí, en el caso de Europa, que es el caso que yo conozco, el Estado tiene que certificarte la finca. No estoy seguro si son leyes locales o leyes estatales, pero en el caso de Italia específicamente, si mal no recuerdo, la ciudad tenía que certificarte la finca, tú tenías que producir la mayoría de los alimentos que tú le vendías a los turistas, solamente te permitían adquirir en los supermercados determinados productos, y así garantizaba una experiencia de calidad a la gente que fueran a visitar esos lugares certificados como lugares de agroturismo. Incluso la carne la podían producir ellos. Imagínese usted, ingeniero, que en el país entero nosotros podamos generar un sector orientado hacia el agroturismo. O sea, la importancia que eso traería en términos de empleo, en términos económicos, a comunidades rurales que tienen un alto potencial agrícola, que tienen un alto potencial pecuario, pero que pudieran llevar esa producción a otros niveles ya con la visita de turistas que vieran a ver, que fueran a ver, ¿verdad?, la producción que ellos realizan. O sea, yo entiendo que tenemos un gran campo que explotar y que descubrir en esa área, y entiendo que nuestro país tiene las condiciones para desarrollar este importante sector y ser pionero en el área del Caribe en esa dirección. No tenemos buena iniciativa. De primero reconocer el sector, ¿verdad?, organizarlo y relanzarlo. Ese es el propósito de nuestra ley. Conocí una experiencia muy importante que te iba a decir en Atomayor con una productora de cacao, en que ya tienen una planta ya bien avanzada en cuanto a maquinaria, que la Junta Agroempresarial y el Banco Reserva le dio financiamiento. Tienen la planta donde producen chocolate en todas las modalidades, bolas, en tabletas. Así es. La manteca de cacao. Entonces construyeron 10 habitaciones en una zona 10 kilómetros de ahí, donde los turistas pueden alojarse ahí, habitaciones cómodas, sencillas. Y un día que lo visité, estaban precisamente llegando una guagua de turistas franceses que iban a hacer y visitar la fábrica, incluso lo ponen a ver todo el proceso. El tabaco. Con el tabaco se podría. Imagínese también. con el tabaco, sí. No, está claro que tenemos el café, con la cosecha del café. Y usted dirá, y yo me he hecho la pregunta, si es necesaria una ley, si es necesaria una ley para que el Estado se empodere de un sector que está completamente por explotar y del cual nuestro país tiene un grandísimo potencial. Entonces yo estoy convencido de que necesitamos un proyecto de ley, primero, como le dije, para reconocer ese sector y su importancia, y también para relanzarlo de manera oficial y para incrementar, para complementar la oferta turística de la República Dominicana. Por ejemplo, el caso de China y de Japón. Yo tuve la oportunidad de ir a China a estudiar, a hacer un seminario de turismo en países en vía de desarrollo. Y la instrucción, la información que recibimos es que el mercado, un mercado, ya usted sabe, de 1.300 millones de habitantes, nada más en el caso de China, su orientación no es el turismo de playa, que es lo que nosotros principalmente ofrecemos. Ese mercado está orientado hacia el turismo cultural principalmente y el turismo rural. El turismo agropecuario se enmarca de lo que es el turismo cultural, y nosotros, aparte de ofrecer, por ejemplo, lo que es la zona colonial, pudiéramos también nosotros ofrecerle al mundo, ¿verdad?, una oferta turística rural, agropecuaria, que yo sé que es de mucho interés para muchos sectores interesados en el turismo en el mundo. Entonces, pienso que sí, que es un buen momento para nosotros aprovechar y relanzar ese sector en todo el sentido, con el tema de la seguridad y también con el tema de la promoción, y entiendo que estas leyes juegan un papel importantísimo en esas dos direcciones. No, está claro. Creo que debemos apoyarte y Gracias, ya concluimos la entrevista, pero no sin antes decirte que este espacio está abierto completamente para ti, para todo lo que sea en pro apoyo a que estas dos leyes sean efectivas, por lo menos quizás antes que cierre el año. Infinitas gracias, don Oscar. Y de verdad que son iniciativas que no cuestan dinero, que solamente, a veces usted sabe que el dinero
los recursos económicos son una de las partes más determinantes en nuestro país para que las cosas ocurran. Yo pienso que esto es un tema primero de entendimiento y de reconocimiento. Yo pienso que el deber nuestro es socializar estos proyectos de leyes, darlos a conocer, explicar la importancia, empoderar a los actores del sector, salir a promoverlo como están haciendo todos los sectores del país, que comenzó por el Consejo Vino Caprino, que debo de manera pública expresarle nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, y que han sido portavoces de la necesidad de que en el país podamos tener la ley del abigeato y también la ley de turismo agropecuario. Y ya se está en el país entero trabajando en la socialización de ese importante proyecto de ley, y yo creo que eso es lo que nos corresponde, hacer de conocimiento en el país que nosotros estamos en la necesidad de que la justicia dominicana pueda disponer de una herramienta efectiva para enfrentar este tipo de delitos. Así que gracias, y vamos a trabajar sin descanso hasta que los productores del país puedan tener la protección que demanda un sector tan importante y que solo depende de la voluntad política de los actores involucrados en este proceso. Sí, plenamente de acuerdo contigo. Sí. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Descansen y hacia adelante.